Bienvenidos, qué bendiciones estar con ustedes este domingo y estar aquí en lo que es el mensaje. Estamos en este mes de septiembre, que rápido va el año, hablando de la estabilidad. Esta es nuestra serie para este mes de septiembre y hoy en forma particular este es nuestro mensaje, estabilidad emocional. Por favor, anótelo, estabilidad emocional. ¿Qué es esto? La estabilidad emocional es la capacidad de controlar las emociones frente a lo difícil para generar equilibrio. Vuelvo a mencionar, estabilidad emocional es la capacidades que se desarrollan, hermanos. No es que se nace con esas capacidades, se desarrollan con la ayuda del Señor, sobre todo nosotros que conocemos al Señor, vamos desarrollando esas capacidades que nos ayudan a controlar nuestras emociones frente a asuntos que son difíciles. ¿Y qué se logra con esto? Generar equilibrio en la vida. Mire lo que dice Job capítulo 2 en el verso 10. Dice, sin embargo Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, o sea, a pesar de todo lo que Job habló, a pesar de todo lo que Job estaba pasando, Job no dijo nada incorrecto. Esto es el control y el equilibrio, la estabilidad emocional. Alguien que está frente a mucha presión adversa. Conocemos la historia de Job. Job estaba perdiendo hijos, los aspectos materiales estaban también derrumbándose, la relación con su esposa estaba tensa. O sea, todo aquello que puede significar conflicto para el ser humano, Job lo estaba experimentando. Sumado a eso, una fuerte enfermedad. Y Job tiene control de sus emociones, porque a veces nosotros con muchísimo, pero muchísimo menos que eso, explotamos por ahí, decimos cualquier cosa que no tenemos que decir, o tomamos decisiones que no debemos de tomar, y somos reactivos frente a eso. Pero Job está exhibiendo acá estabilidad emocional, es decir, control sobre sus emociones. Y a pesar de todo lo que estaba viviendo, Job no dijo nada incorrecto. Era difícil lo que estaba viviendo, pero generó el equilibrio. Dijo, ¿podemos solo acaso recibir lo bueno de Dios? Hay cosas que vamos a recibir de la mano del Señor que no van a ser tan agradables, pero al final, como él mismo dijo, es el Señor quien da y es el Señor quien quita. Que sea el nombre del Señor glorificado. Eso es equilibrio. Alguien que frente a lo difícil mantiene control y equilibrio. Pues bien, ¿cómo obtener estabilidad emocional? Es la pregunta. ¿Cómo obtener entonces? ¿Qué hacer para desarrollar esas capacidades que nos ayudan a controlar nuestras emociones frente a lo difícil y generar equilibrio? ¿Cómo obtener estabilidad emocional? En primer lugar, hay que aprender con la asistencia de Dios, porque no estamos solos, y lo dije hace un momento, a conocerse a uno mismo. Conocerte a ti mismo. Eso es bien importante, porque a veces nuestros esfuerzos están por conocer a los demás, por incursionar en la vida ajena, pero hermanos, la estabilidad emocional apunta hacia uno, es hacia el interior de uno. Y esto de conocerse a uno mismo es cuando la emocionalidad se activa para el mal. Uno tiene que saber cuándo pasa eso. Conocerse a uno mismo es saber cuándo mi emocionalidad se activó, y esa activación lo que va es conducirme para el mal y no para el bien. Porque hay gente que no logra discernir. Su emocionalidad está yendo de un lado a otro, lo está afectando y está afectando a otros. Y la gente dice, no, pero yo no. Dice yo, ¿por qué? Porque no se dan cuenta, no se conocen a ellos mismos. Vea lo que dice el Salmo 77:10. Voy a leer de la Reina Valera del 60, dice, dije, es el salmista, y se está diciendo, se lo está diciendo no a los demás, se lo está diciendo a sí mismo. Dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Pero ese reconocimiento, y lo tengo destacado acá, enfermedad mía es esta. Uno tiene que advertir cuando hay cosas que tienen que ver con la emocionalidad de uno, que están afectando, y cuando tiene que ver con otros. Pero insisto, el desequilibrio está en que a veces nosotros no tenemos ese discernimiento.
nos desconocemos a nosotros mismos. Y lamentablemente ese desconocimiento propio nos permite no ser atinados a la hora de tener las emociones revueltas. Y hablamos mal, reaccionamos mal y hacemos cada cosa que en realidad se genera en una oportunidad para lo malo en nuestra vida y en la vida de otros. Hay que ir con ayuda del Señor al interior de uno y aprender, porque hay cosas que de las emociones presentes que están conectadas con cosas del pasado. Nosotros somos mucho del producto de nuestro pasado y hay situaciones que quizás a ti te irritan, a ti te incomodan, a ti te ponen nervioso, a ti te da miedo en función de cosas. Hay que conocerse con ayuda del Señor y descubrir qué situaciones se activan para mal en nuestras emociones. Importante, eso genera entonces estabilidad emocional. En segundo lugar, hay que sanar, y un poquito de lo que les decía hace un momento, con la ayuda de Dios, heridas emocionales también. Cuando hay asuntos en el ámbito emocional no resueltos, eso genera inestabilidad y afecta ambientes y afecta relaciones. Eso pasa. Y por eso les decía al final del primer punto que les mencioné, ¿cuántas cosas de hoy están conectadas a situaciones pasadas? Experiencias traumáticas, gente que fue abusada, personas que experimentaron abandono. Entonces, les cuesta. Piensan que se va a repetir la historia. Hay gente que tiene tipos de ansiedades, fobias a cosas que tienen que ver con eso, con traumas y situaciones pasadas. Entonces, viven el presente con mucha inestabilidad emocional. Le tienen miedo a ciertas cuestiones, son muy aprensivos. Hay gente que vivió carencias o que vivió desgracias, materialmente hablando, entonces les cuesta en la parte material y se ponen aprensivos cuando se trata de asuntos de carácter material. O personas que fueron defraudadas, fueron engañadas. Entonces, en su relación son también muy celosos, son muy aprensivos, son muy controladores. ¿Por qué? Porque les da miedo que la relación se descomponga y terminen entonces ellos sucumbiendo. Pero, ¿sabe? Le decía hace un momento que esos asuntos en el ámbito emocional no resueltos generan inestabilidad y afectan ambientes. Tú puedes afectar el ambiente de tu casa, tú puedes afectar el ambiente de una iglesia, tú puedes afectar el ambiente donde te desenvuelves, de tu trabajo, por tu inestabilidad emocional. Y también puedes afectar relaciones. Aquí el ejemplo de esto, en Lucas capítulo 15, versículos 25 al 30, leo rápido. Y su hijo mayor, parábola del hijo pródigo, estaba en el campo. Cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Se activó algo. La escritura no lo dice, pero el muchacho que era hermano del menor se había ido un rato atrás, había tenido todo lo que le había pedido al papá y se fue a malgastarlo. Este muchacho mayor no había pedido nada, el menor lo pidió todo y se le dio, se fue y ahí estaba de regreso. Entonces yo creo que la relación entre ellos no era una buena relación. Algo estaba afectado ahí. Algo se incomodó en el corazón de este muchacho mayor cuando el papá le soltó la plata al menor y lo soltó también para que se fuera. Entonces se evidenció acá, dice que se enojó y no quería entrar. Entonces vea usted cómo se afectan relaciones y se afectan ambientes también. No quería entrar, salió por lo tanto su padre, le rogó que entrase, mas él respondió mostrando que estaba afectado. Le dijo al papá, he aquí tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero para que vean ustedes que la relación estaba afectada, pero cuando vino tu hijo, no le está diciendo, ese es mi hermano, no, ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué es esto? Es la evidencia de lo que les estoy diciendo. Alguien que no está sano en su emocionalidad, tiene heridas emocionales, y cuando hay una herida, es como cuando tú te cortas, y tú pegas, por muy pequeña que sea la herida, pegas un poquito y sientes la reacción. ¿Por qué? Hay una herida.
En las emociones hay heridas que necesitan ser sanadas. Y eso, hermanos, solo con ayuda del Señor. Y finalmente, para concluir, ¿cómo mantener equilibrio emocional? Hay que mantenerse alerta, cerrando puertas que activen tus emociones para mal. Como decía en el primer punto, con emociones alteradas podemos dañar y dañarnos a nosotros mismos. Aquí el último texto para luego comentarlo. Génesis capítulo 4, versos 5 al 7, es el momento de la situación de conflicto entre Caín y Abel. Abel no tenía conflicto con Caín, pero Caín sí. ¿Y cómo se activó ese conflicto? Mire usted, dice, pero no aceptó a Caín, Dios no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo, aquello que Dios manifestó, algo generó en Caín, que se enojara mucho. O sea, se afectó emocionalmente Caín y se veía decaído. Porque así es, cuando tú estás emocionalmente afectado, tú te decaes, decae tu ánimo. Cuando las relaciones están afectadas por la emocionalidad, tú entonces no quieres ir a trabajar, tú emprendes con la misma determinación, porque nada más complicado que las emociones alteradas y afectadas. Estaba decaído. Entonces, pregunta de parte de Dios, ¿por qué estás tan enojado? Le pregunto a Dios, a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacerlo lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. Por eso le decía que hay que mantenerse alerta. Hay gente que con las emociones dice, no, cualquier cuestión. No. Emociones alteradas, emocionalidad afectada, puede llevarte a dañar y dañar a otros. ¿Cuántas personas se han quitado la vida? ¿Cuántas personas le han quitado la vida a otros? ¿Cuántas personas han reaccionado violentamente? Bueno, mire el caso de Caín. Dios le está diciendo, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. O sea, tú estás enojado, tus emociones están, eso te va a controlar. Y si tú te dejas controlar por eso, vas a perder el equilibrio y entonces eso te va a arruinar. Dice, te va a controlar, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Pero no, Caín ni escuchó lo que Dios le estaba diciendo y terminó matando a su hermano. Así es que hay que mantenerse alerta, cerrando puertas que activen emociones para mal. Alguien viene y te dice algo y tú te activaste y terminaste haciendo, tranquilo, advierte de dónde vino esto, qué me está diciendo, por qué me lo dice. Y si te generó una cuestión ahí, cierra puertas, porque si las abres, vas a cometer muchas equivocaciones. Bien, estabilidad emocional. Bajo la serie de estabilidad que estamos desarrollando en este mes de septiembre, hemos dicho que estabilidad emocional es la capacidad de controlar las emociones frente a lo difícil para generar equilibrio, cosa que no hizo Caín en el último punto. ¿Cómo se hace esto? Hay que aprender con la asistencia de Dios a conocerse a uno mismo. Número 2, hay que sanar con ayuda de Dios heridas emocionales. Y número 3, hay que mantenerse alerta, cerrando puertas que activen tus emociones para mal. Vamos a orar, a pedir al Señor su asistencia al final de este momento de reflexión. Padre, te damos gracias una vez más por tu mensaje, por tu palabra y por tu consejo para nosotros. Ayúdanos a desarrollar esa estabilidad emocional que todos necesitamos, Señor, esa capacidad de controlar nuestras emociones frente a lo que es difícil y de esa forma generar el equilibrio para nuestra vida. Ayúdanos a conocernos a nosotros mismos, nuestras emociones internas que a veces juegan con nosotros y nos terminan controlando. Ayúdanos a sanar con ayuda tuya toda herida emocional, Dios, que nos conecta con nuestro pasado, todo golpe emocional que está ahí, que está de repente activo, Señor, y que está igual controlándonos y afectando nuestra vida presente. Y danos discernimiento para mantenernos cerrando puertas frente a aquellas emociones que pudiesen, así como ocurrió con Caín, llevarnos a cometer daño a nosotros o daño también a otros.
Gracias te damos. Ayúdanos, aquí estamos, Señor, diciéndote que te necesitamos. Ayúdanos para que ese equilibrio emocional llegue a nosotros con tu ayuda, con tu espíritu. Gracias te damos. Hermanos, les bendigo en esta hora. El cuidado del Señor esté con ustedes y afirme el Señor esta palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Bendiciones. Atentos al próximo domingo, donde venimos con un mensaje más bajo esta serie. Equilibrio. Bendiciones.